para incluir una sustancia en su lista de prohibidos debe cumplir con 2 de los siguientes 3 criterios, una que es mejorar el rendimiento, otra que sea perjudicial para la salud del atleta y que vaya en contra del espíritu deportivo, lo cual, si tenemos en cuenta que sea positiva alguna de las 2 primeros criterios, ya es en contra del espíritu deportivo, ¿no es cierto? Por el momento, las hormonas tiroideas no están incluidas en esta lista, y nos preguntamos por qué alguien puede estar haciendo un uso o mal uso de hormonas tiroideas. Bueno, puede ser de manera intencional, que tenga indicaciones no aprobadas, o sea, que esté usándolo para estimular la pérdida de peso o mejorar la energía, que sea una indicación médica para usos controvertidos, como hemos visto en algunas de las presentaciones de hoy. A veces se usan dosis suprafisiológicas no indicadas, o que sea una exposición no intencional a través del consumo de alimentos o suplementos que sin saberlo contengan hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas que son relevantes para el ejercicio físico? Ya estuvimos viendo que aumentan la fosforilación oxidativa en las mitocondrias y por lo tanto pueden elevar la tasa de respuesta metabólica basal, aumentan la capacidad de respuesta a las catecolaminas, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio, tienen efectos sinérgicos con el eje de hormona de crecimiento, facilitan el proceso de maduración neuronal, afectando así desarrollo y capacidad de respuesta de los sistemas nerviosos. Como vimos, también aumentan el metabolismo de los lípidos dentro del músculo esquelético y mejoran la glucogenólisis hepática. En base a estas acciones fisiológicas, bueno, se torna que las hormonas tiroideas son una opción atractiva para atletas que especialmente están en los deportes donde es necesario mantener el control de peso y aumentar el gasto calórico. Y además, en los últimos años se incrementó la oferta y el consumo de estos productos denominados de nutrición deportiva que contienen hormonas tiroideas. La prevalencia del uso indebido y abuso de las hormonas tiroideas es mayor en ciertos nichos, principalmente en los de físico-culturismo, y esto se extiende a gimnasios donde no existe ningún obstáculo regulatorio para el uso de sustancias que son usadas como de objetivo mejorar la imagen corporal. En los deportes de élite, donde está la vigilancia de la agencia antidoping, bueno, puede ser un elemento disuasivo para no utilizarlas tanto, a pesar de que todavía no han sido prohibidas. Los atletas en general tienen miedo de ser descalificados y entonces lo utilizan menos. Y fíjense que yo acá les recorté, digamos, un pedacito de un texto que lo saqué de un sitio virtual donde estimulan la toma de T3. De esto hay disponible un montón de información engañosa en la web, sin datos científicos, por supuesto, ni supervisión médica, y promovido en videos y propagandas. Dice, T3 puede darle un gran impulso al metabolismo, acelera tu motor de quema de calorías, ayudándote a perder grasa como loco, y revelar esos músculos esculpidos. Pueden mejorar tus niveles de energía y darte ese empuje extra durante los entrenamientos intensos, lo cual, bueno, están vendiendo como algo mágico, digamos. La historia de uso y abuso de hormonas no es nueva. Ya a fines del siglo XIX, el doctor Brown Sequard publica autoexperimentos en el que él utiliza extractos de glándulas como medio para mejorar la salud o mantener la vitalidad en la vejez, ante lo cual surge, digamos, el término endocriminología, que lo acuñan los doctores Rinerson y Cushing para resaltar su preocupación en este abuso. El uso de extracto de tiroides comienza a exceder el uso solo para el bocio y el hipotiroidismo, y también surgen estas otras indicaciones adicionales como la obesidad, la esterilidad, hemorragias uterinas y algunos retrasos madurativos. En 2013, un estudio en Estados Unidos de estos suplementos de venta libre que se comercializan con, la traducción literal es apoyo a la tiroides, digamos, encontró que 9 de cada 10 de estos productos contenían directamente cantidades clínicamente relevantes de T3 y T4. Por lo cual, la ATA, la American Thyroid Association, dice que el mal uso y abuso de las hormonas tiroides sigue siendo motivo de preocupación, y ellos continúan sus esfuerzos para educar tanto a los médicos como a los pacientes de los riesgos potenciales del uso indebido de hormona tiroidea. No se conoce aún mucho sobre el uso entre atletas de alta competencia de las hormonas tiroideas y, como dijimos, es controvertida su prohibición por el momento. Acá les muestro un estudio australiano que fue
publicado el año pasado en el 2023, sobre el estudio de abuso de hormonas tiroides entre atletas de élite. Ellos analizaron 498 muestras que habían sido tomadas entre los años 2009 y 2020 y habían sido almacenadas, y se midieron en ellas los valores de hormonas tiroides. Esto lo compararon con la prevalencia de disfunción tiroidea en la población general y de la prescripción de T4, y encontraron 12 de estas muestras con TSH por debajo del límite de referencia que utilizaron, pero solo 2 de ellas tenían TSH inhibida, con lo cual concluyeron que el abuso de hormonas tiroides entre atletas australianos es mínimo, con una prevalencia de tirotoxicosis o de prescripción de T4 que no supera la de la población general. Sin embargo, ellos aclaran, y me parece súper importante esto, que algunas de las prácticas que se reportan de abuso de las hormonas tiroides implican tomar T3 por periodos cortos y que por su vida media no llegan a inhibir la TSH, y entonces ellos no pueden excluir en estos atletas que hubieran usado T3 en esta forma intermitente, así que bueno, queda la duda. Por otro lado, acá les muestro este informe del laboratorio acreditado en Roma de la Agencia Antidoping, que evalúa los formularios de declaración de control antidoping de los años 2017 al 2021, de atletas que declararon haber utilizado hormonas tiroides. Recuerden que como no está prohibido, algunos lo declaraban en su formulario. Y lo que vemos es que en los últimos años hubo un aumento del uso de la declaración en estos formularios de uso de hormona tiroidea. Tengamos en cuenta que en esos 2 años, 2020 y 2021, puede haber bajado un poquito por la pandemia COVID-19, y las disciplinas que más aumentaron el consumo fueron el ciclismo, patinaje y triatlón. Sabemos perfectamente las consecuencias de la tirotoxicosis clínica y también de la subclínica en individuos mayores de 65 años. Está perfectamente demostrado el efecto deleterio sobre la salud cardiovascular, ósea e incluso mental, pero en individuos jóvenes y sanos, si bien es menos probable que tenga estas consecuencias adversas tan importantes, también puede llevar a una pérdida de peso indiscriminada, a una reducción de la masa muscular y grasa, y así también como ósea, a disminución de la masa muscular cardíaca, y esto sumado a una reducción de la capacidad al ejercicio y de la tolerancia máxima al ejercicio, porque uno ya parte desde un gasto cardíaco hiperdinámico al consumir T3, ¿no? Estos ya son casos más graves que están publicados. Encontré 2, de los 2 son físico-culturistas. En este caso informan un retraso diagnóstico y en el tratamiento en un joven que ingresó con un cuadro de sepsis, y a medida que mejoraba el cuadro de sepsis persistía la taquicardia, y finalmente se descubre que era causado por suplementación con triotironina, o sea, con T3. Este otro caso es un físico-culturista también de 29 años que había tenido episodios de parálisis periódica hipocalémica. Por lo menos había tenido 6 episodios en los últimos 6 años, y llevaba 8 años de consumo de andrógenos, GH y dosis muy altas. Recuerden lo que mencionó, las dosis que hoy mencionó María Elena. Él tomaba entre 50 y 100 microgramos de liotironina por día. Entonces podemos acordar, digamos, con Bernet, que dice: no importa el motivo, la exposición a formas exógenas de hormonas tiroideas pone al público en riesgo de sufrir posibles efectos secundarios adversos, y por lo tanto podemos concluir que el uso y abuso de sustancias para mejorar el rendimiento físico y la imagen corporal está en ascenso en los últimos años, y esto incluye a las hormonas tiroideas. Se me trabó ahí. No sé qué pasó, que se me trabó la presentación. ¿Me escuchan? ¿Lo vas a volver para atrás? Sí, sí, se te escucha. Escucho.